solo, solo de Bari, es solo de Bari, es solo, solo de Bari. Lore, un gusto otro sábado tenerte en Matices, siempre es un gusto, como decíamos recién en la presentación, estar con vos porque nos traes temas interesantes, temas de la cotidianeidad, de lo que nos pasa, pero que por ahí no nos sentamos o no nos tomamos el tiempo para reflexionar o para pensarlos. Así que en esto de los espacios vinculares te damos nuevamente la bienvenida para que nos cuentes de qué se va a tratar la temática del día de hoy. Hola Juli, bueno, muchas gracias. A lo largo de estos programas hemos ido trabajando sobre distintos temas, que en realidad si lo vemos bien uno está concatenado con otro. El primero hablamos de la diferencia, después hablamos de los silencios, después hablamos de la tercera edad, viendo de alguna manera las exclusiones, y el tema de hoy tiene que ver con los prejuicios, que es necesariamente la continuidad de los silencios y de no poder trabajar con lo diferente. Una vez le preguntaban a Pichon Rivière por qué iban los psicólogos sociales a las organizaciones o a las comunidades. Entonces Pichon respondió, los psicólogos sociales vamos a hacer quilombo. Bueno, básicamente un poco de eso se trata en estos espacios vinculares, ¿no? De invitarnos a reflexionar sobre las cosas que muchas veces hacemos sin mirar el por qué las hacemos o el impacto que puede tener el otro aquello que yo hago. Cuando uno habla de prejuicio, lo primero que hacemos es generalizar. ¿Sí? Cuando hablamos de prejuicios tenemos esta idea respecto de algo en general. No sé, si yo digo judío, probablemente se piense en tacaño, si digo musulmán, probablemente se piense en bombas. Es decir, estas matrices que hacen que yo generalice a determinados grupos en función de determinadas características que me dijeron que tenía y eso de algún modo los limita. Para analizar el prejuicio es importante que lo veamos desde dos lugares, mínimo desde dos lugares. Primero, desde un lugar que es biológico. Seguramente han escuchado hablar de lo que es el cerebro triuno. El cerebro triuno es esta teoría que nos habla de una constitución del cerebro como en tres partes, un cerebro instintivo, una parte límbica que tiene que ver con lo emocional y con el neocórtex que es nuestra parte lógica. Nuestra parte reptiliana o nuestro cerebro instintivo lo que guarda es toda la epigenética, es decir, toda la información del ADN que tiene que ver con la información, con la percepción que han tenido mis ancestros de la realidad. Entonces puede darse que ante determinadas características yo tenga un prejuicio que venga de lo biológico. Es decir, no sé, durante mucho tiempo, por ahí no sé, el que era morocho era ladrón, por decirlo de alguna manera. Y estas características que vienen desde lo biológico. Cuando yo empiezo a ver cómo funciona mi epigenética, ya puedo sacar un primer filtro que pongo a la hora de comunicarme con el otro, que es esto de no me gusta por. Bueno, ahí ya hay algo que no es mío y no es de la otra persona, sino que es una generalización que viene desde lo biológico. Por otro lado, si yo miro el prejuicio desde un lugar más ligado a lo social o a lo vincular, el prejuicio se empieza a constituir a partir de las matrices. Recuerden que en todos los programas hemos hablado en algún momento de qué eran las matrices, ¿no? Estas estructuras que nos vienen formando a partir de la familia, la religión, la escuela y todas las instituciones con las cuales nos rodeamos a lo largo de la vida y que hacen que yo tenga un pensamiento de alguna manera prediseñado o armado sobre las cosas. Cuando yo puedo ser consciente de que hay matrices que me definen y que definen el cómo yo veo la realidad, también puedo empezar a cuestionarlas. Lore, ¿y de dónde viene esto de los prejuicios, no? Porque hablamos de esta temática tan importante, pero ¿a raíz de qué viene o cómo lo podemos traer a la sociedad y a la actualidad? Bien, vos fíjate que hay dos conceptos que siempre van de la mano, que es el prejuicio y el rumor, ¿no? Cuando yo tengo un prejuicio sobre algo, es muy probable que yo lo comparta. ¿Por qué? Porque quien es prejuicioso es una personalidad que generalmente es ansiógena y no puede quedarse, digamos, siendo depositario de ese prejuicio él solo. Entonces yo agarro y lo comparto. Cuando yo comparto de alguna manera, descargué, liberé. Entonces el rumor se fue, yo ya no estoy, pero el rumor siguió circulando. La particularidad de las personas prejuiciosas, que a ver, es importante rescatar esto, ¿no? Esto no es un juicio, no digo que esté bien o esté mal, simplemente estos espacios siempre son una invitación a la apertura, ¿sí? Las personalidades más prejuiciosas son aquellas que se han formado con estructuras de obediencia muy fuertes, con esto de el deber ser. Por eso también es tan frecuente que a medida que más avanzada sea la edad, más prejuicios también tengan las personas. Si vos te fijas hoy, vas y le preguntas a un chico de 20, 25 años, seguramente va a tener un cuarto de prejuicios de lo que tiene su abuela o su madre, ¿no?
Entonces, estructuras muy fuertes y muy marcadas. Una educación muy lineal. Vos fíjate que nosotros venimos de este modelo de educación de el hacer y es sí señorita. El que era rebelde no es el que es el destacado, el que es felicitado. Entonces aprendemos a no cuestionar aquello que se nos dice. Si en la escuela se decía, no sé, que Colón, más allá de lo que piense cada uno del descubrimiento, entre comillas, de América, que Colón vino y descubrió América, ninguno de nosotros lo hubiera cuestionado. Sin embargo, hoy nos fijamos que hay un montón de corrientes y un montón de personas que están de alguna manera cuestionando esto. Y es muy sano que pase, porque en la medida en la que yo cuestiono, también aprendo y me diferencio. El tema es que el prejuicio muchas veces se queda en eso, en el pre. Yo no me animo a conocer lo que hay del otro lado. Como no lo quiero conocer, lo excluyo. No hagamos esto, no digamos esto, no estemos con esta persona. Y ahí está otro de los grandes problemas que tienen los prejuicios. En general, los prejuicios parten de generalizaciones. Miremos el prejuicio político más común. Alguien es de la cámpora. Ya está, esa persona no tiene validez política para hablar de algo. Alguien es macrista. Listo, para alguien de la cámpora el macrista no tiene validez para hablar de algo. Ahora bien, ¿qué pasa si nos sentamos en el uno a uno, siendo personas, mirándonos a los ojos y nos sacamos ese prejuicio de el desde qué formación estoy hablando o desde qué ideología? Cuando yo transformo esta generalización en una particularización, puedo empezar a ver a la persona. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno está tan basado en estas doctrinas que me impactan y me dicen lo que tengo que decir y yo replico, muchas veces estoy siendo hiriente con personas de mis vínculos más cercanos. Muchas veces los prejuicios, el más claro por ahí es el de la sexualidad, ¿no? Cuando decimos, no, pero en mi familia no hay nadie que es gay. Y tenés por ahí uno que sí es gay y se termina reprimiendo, callando, en función de no romper con estas lealtades familiares. O en mi casa somos todos católicos y tenés uno que capaz, no sé, es ateo o es evangelista y por ahí no profesa lo que realmente siente en función de no diferenciarse del grupo y porque se siente prejuzgado. A veces desde esas estructuras que tenemos ya o que vamos acostumbrándonos y tomando estas posiciones, estas posturas, de estar tan encastrados en un pensamiento o en una ideología, no nos permitimos salir de esta comodidad del, bueno, yo estoy así y digamos, ya rotulamos a las personas de una manera diferente o prejuzgamos, y por ahí pasa eso, ¿no? Porque hablamos de seres humanos como nosotros, hablamos de que podemos herir a personas por estos prejuicios. Totalmente. Fíjate que ahora está como muy de moda esto de lo tóxico, ¿no? Tal persona es tóxica, tal situación es tóxica. Y fíjate que viene de la mano de una persona que respeto mucho, que es Bernardo Estamateas, pero que tiene una base que también es una estructura religiosa. Entonces, todo aquello que es diferente a mí es tóxico. Y si es tóxico, lo tengo que sacar. Yo siempre digo que mi formación es la psicología social, con lo cual lo tóxico va a venir de la mano más de la soledad que de estar rodeado de vínculos, ¿sí? El loco no es loco porque quiere, con lo cual, lo mismo del adicto, no es adicto porque quiere, sino que hay un entorno que es importante que lo pueda sostener para salir de un proceso, por ejemplo, de adicción. ¿Qué pasa del otro lado? Porque una parte es la parte del que es prejuicioso, pero del otro lado está aquel que es víctima de ese prejuicio. Generalmente los prejuicios uno los empieza a sentir cuando es niño. Cuando en la escuela, no sé, sos la gorda, sos la cuatro ojos, sos el maricón porque jugás con nenas. Y estos prejuicios empiezan a sentirse. Uno escucha las cosas que se van diciendo. Y cuando son grandes, estas personas terminan siendo excluidas de su propia forma de vida. ¿Qué pasa con el que está siendo un sujeto de prejuicio? Por ejemplo, empieza a desarrollar patrones de inseguridad. No se siente seguro en su propia estructura, entonces se moviliza. ¿Cómo se moviliza? Por ejemplo, buscando símbolos de estatus, porque si yo tengo tal estatus va a pasar a segundo lugar lo que tengo de diferente. Guardándose mucho más en sus grupos cercanos que tienen que ver con esa pertenencia que siente. No sé, soy adicto y como los adictos son parte de un prejuicio, entonces más me meto en el grupo de adictos, que son los únicos que me entienden. Generando a su vez algunos patrones de desprecio hacia aquellos que son prejuzgados. Por ejemplo, me voy del pueblo porque no me siento contenida. Entonces,
El mecanismo es totalmente nocivo, básicamente porque no nos permite ser honestos. Y si no somos honestos, no podemos ser quienes somos. Entonces ocultamos, reprimimos, dibujamos, decimos que somos una cosa cuando en realidad somos otra. Y eso es justamente lo contrario a lo que es la calidad de vida. Entonces, ¿cómo podemos superar desde ambos lados esto, ¿no? Primero, entendiendo el factor sorpresa. Los psicólogos sociales, dice una gran amiga que es Ángeles de María Fornero, siempre estamos para la sorpresa. Y eso es el primer paso para pasar el prejuicio. Cuando me siento con vos, estar en este momento y este momento disfrutarlo y saber que vos sos Julieta, punto, es lo único que sé de vos. Todo el resto es por conocer, ¿no? Y eso no tiene que ver ni con tu historia, ni con tus títulos, ni con tu nada. Es con este momento, es el valor de la sorpresa. Por otro lado, la escucha. Escuchar sin el juicio. Generalmente escuchamos para responder. Escuchamos para dar una respuesta que definitivamente me satisfaga a mí, pero no necesariamente tiene que ver con lo que el otro está diciendo. Mirá a los ojos. Hemos perdido la cultura de mirar a los ojos. Hoy estamos en un mundo que está hiperconectado con la tecnología, pero que perdió lo que es la calidad humana. ¿Qué pasa si nos miramos a los ojos? ¿Qué pasa si nos tocamos? ¿Qué pasa si nos conocemos de vuelta? Cuando yo empiezo a visualizar eso, empiezo también a tener un cambio en cómo yo miro la vida. Empiezo a hacer lo que se llama la crítica de la vida cotidiana. Crítica no del sentido de criticar, sino de pensar, de cuestionar, de darme cuenta de por qué algo es diferente, no necesariamente no tiene que tener existencia. Que ese es, en definitiva, el gran problema de los prejuicios. Como es diferente y no está de acuerdo a mis valores, no tiene que existir. Y eso es absolutamente nocivo. Entonces quizá la invitación tiene que ver con revisemos a ver cuán prejuiciosos estamos siendo y qué impacto puede tener eso en los vínculos, sobre todo en nuestros vínculos más cercanos, ¿no? Sí, seguro. Está buena esa invitación porque nos hace pararnos un ratito de cada lado, a ver si alguna vez sentimos el prejuicio de la gente, la mirada que ya te está condenando de antemano a algo que uno siente o que uno es, y también el decir, bueno, me voy a poner a reflexionar, a ver cómo soy yo con los otros también. Está bueno el tema, está bueno plantearnos estas cosas porque así podemos acercarnos más y tener vínculos más sinceros y más profundos con la gente, especialmente que nos rodea todos los días. Absolutamente, vínculos más nutritivos. Y bueno, hablando de cercanías, aprovechamos para pasar el chivo. El sábado 27, Mailén va a estar sumándose a una actividad del voluntariado del Hogar de Santa Rita, dando un curso de herramientas de comunicación en redes sociales. Están todos invitados, va a ser de 14 a 16:30 en el taller protegido. La contribución es voluntaria, sí se tienen que inscribir, busquen el link en redes sociales y bueno, lo recaudado va a ir a beneficio de los abuelos del hogar. Perfecto, ya vamos a estar compartiendo en la página de Facebook de Matices también el link para que se puedan anotar y bueno, y así seguir colaborando también con las instituciones del pueblo. Lore, bueno, muchas gracias, quedó todo clarísimo, está bueno traer estos temas, está bueno repensar, reflexionar, así que te esperamos la próxima con algún otro tema que te prepares. Perfecto, lo bueno es que los temas salen en la semana previa, así que de esas interacciones viene lo que sigue. Gracias. Tesoro,